¿Cuántas veces has mojado tus dedos en el agua bendita y hecho la señal de la cruz sin pensar en lo que estás tocando? No lo digo como reproche. Lo digo porque Santa Teresa de Ávila lo hizo también durante años, hasta que una noche algo cambió para siempre su manera de entender ese gesto. Y lo que ella descubrió, lo que escribió después con mano temblorosa, tiene que ver directamente con estos días que estás viviendo ahora, con lo que se acerca, con alguien que quizás llevas tiempo encomendando a Dios, sin saber si tus oraciones están llegando con toda la fuerza que podrían tener. Hay algo que Teresa advirtió sobre el agua bendita antes del Domingo de Ramos, algo que pocos conocen y que tú necesitas escuchar antes de que esos días lleguen. Ella no era mujer de medias palabras. Cuando Teresa de Ávila escribía una advertencia, era porque había visto algo, sentido algo o recibido algo que la obligaba a no callarse. Y sobre el agua bendita escribió con una urgencia que sus propias hermanas carmelitas tardaron en comprender del todo. No como un gesto piadoso de entrada a la iglesia, no como una costumbre heredada de la abuela, sino como una fuerza real, con dirección, con destinatario, con un momento en el que su eficacia se multiplica de una manera que la razón sola no puede explicar. Ese momento está muy cerca. Y lo que Teresa dejó escrito sobre él fue guardado en los conventos carmelitas como una práctica viva, no como una curiosidad histórica. Lo que estás a punto de escuchar no es devoción de adorno, es una advertencia con nombre, con fecha y con consecuencias para las almas que más amas. Hay objetos que tocamos toda la vida sin saber lo que tienen dentro. El agua bendita es uno de ellos. La has visto desde pequeña, en la entrada de la iglesia, en el umbral de la casa de tu abuela, en un pequeño recipiente de vidrio o cerámica que alguien colocó cerca de la puerta hace tantos años que ya nadie recuerda cuándo llegó ahí. La tocas, haces la señal de la cruz y sigues caminando. No hay nada malo en ese gesto, pero hay algo que ese gesto no te está diciendo. Algo que está debajo, como una corriente que corre profunda mientras la superficie parece quieta. Santa Teresa de Ávila entendió esa corriente, no de manera gradual, no como quien va aprendiendo una doctrina poco a poco. Lo entendió en una noche específica, dentro de su celda en el convento de la Encarnación de Ávila, cuando algo que no debía estar ahí se presentó frente a ella y ella, sin pensarlo dos veces, tomó lo único que tenía a la mano, agua bendita. Y lo que ocurrió después la dejó sin palabras durante un momento. Luego la llenó de una certeza que ya nunca la abandonaría. Ella misma lo escribió en su libro de la vida. No lo contó de manera vaga, no lo insinuó entre líneas. Lo dijo con una claridad que resulta casi incómoda para quienes estamos acostumbrados a tratar los sacramentales como símbolos bonitos y nada más. En sus propias palabras, Santa Teresa escribió que el agua bendita tiene una virtud muy particular contra las potencias del mal, y que en su propia experiencia había comprobado que nada las ahuyentaba con tanta rapidez ni con tanta certeza, que había probado muchas formas de defensa espiritual a lo largo de los años y que ninguna le daba la paz inmediata, la quietud del alma, la sensación de suelo firme bajo los pies que le daba el agua bendita arrojada con fe. Detente un momento en eso. Teresa no era una novicia asustada que se aferra a un rito por miedo. Era una mujer que llevaba décadas en la vida interior, que había pasado por la oración de quietud, por la unión, por las mercedes más altas que una criatura puede recibir en esta vida. Era, según sus propias palabras, alguien que ya no temía a los demonios más de lo que temía a las moscas. Y sin embargo, decía que el agua bendita la llenaba de una paz que ninguna otra cosa le producía con tanta velocidad y tanta firmeza. Eso no es devoción sentimental. Eso es el testimonio de una doctora de la Iglesia que sabía exactamente lo que estaba diciendo y que no tenía ninguna razón para exagerar. Pero hay algo más en esa misma enseñanza, algo que generalmente se omite cuando se cita a Teresa sobre el agua bendita.
porque Teresa no hablaba de este sacramental únicamente como escudo personal contra el mal. Hablaba de él como canal, como vía de comunicación entre los que vivimos y los que ya partieron. Y aquí es donde su enseñanza se vuelve algo que la mayoría de los católicos de hoy no ha escuchado nunca, o lo ha escuchado tan de pasada que no se ha detenido a pensar en lo que significa realmente. El agua, en la tradición bíblica y en la teología de la Iglesia, nunca es solo agua. Desde el primer capítulo del Génesis, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, el agua es el lugar donde lo divino toca lo creado. Es la materia que Dios eligió para el bautismo. Es el primer signo visible de la presencia del Espíritu actuando sobre la creación. Y cuando la Iglesia bendice el agua, no está realizando un rito decorativo ni una ceremonia de tradición cultural. Está invocando sobre esa agua toda la potencia de lo que el agua significa en la historia de la salvación. Está haciendo que ese líquido transparente y simple se convierta en un eco del agua bautismal, en un recordatorio material de que fuimos rescatados, en una presencia viva de la gracia que nos fue dada el día en que fuimos bautizados y que no se agotó en ese momento, sino que sigue siendo nuestra, sigue siendo real, sigue siendo operante si la invocamos con fe. Para las almas del purgatorio, según la comprensión que Teresa tenía de la comunión de los santos, ese recordatorio no es abstracto ni decorativo. Es una intercesión real que llega, que toca, que alivia. Cuando tú tomas el agua bendita con fe y la ofreces por alguien que ya no está aquí, no estás haciendo un gesto vacío. Estás usando un canal que la Iglesia ha mantenido abierto durante siglos precisamente para eso. Estás enviando algo hacia donde esa persona está. Y ese algo tiene peso, tiene dirección, tiene consecuencias que tú no puedes ver, pero que son tan reales como la fe que las impulsa. Y entonces surge la pregunta que Teresa se hizo a sí misma, la misma que debería hacerse cualquiera que haya perdido a alguien que amaba. Si este canal existe, si está abierto, si funciona, ¿por qué no lo usamos con más conciencia? ¿Por qué lo tocamos de memoria, de costumbre, sin dirección, sin destinatario, sin pedirle nada concreto a esa agua que lleva en sí la fuerza de la promesa bautismal y la potencia de siglos de fe de la Iglesia? Teresa no se quedó con la pregunta, la respondió. Y la respuesta tiene capas, porque la eficacia del agua bendita, según su experiencia y según la tradición de la Iglesia, no es idéntica a lo largo de todo el año. Hay momentos en que ese canal se ensancha. Hay tiempos litúrgicos en que la Iglesia entera está orientada en una misma dirección, y cuando el agua bendita se usa en esos tiempos con la intención correcta, algo ocurre que en otros momentos del año no ocurre de la misma manera ni con la misma intensidad. Uno de esos tiempos está muy cerca de donde tú estás ahora mismo. Y Teresa no solo lo señaló, lo advirtió, con la urgencia de quien sabe que una oportunidad que no se aprovecha es una oportunidad que se pierde, porque lo que se abre en los días previos al Domingo de Ramos no espera. Llega, permanece por un tiempo breve y se cierra. Y las almas que podrían haber recibido alivio a través de tu intercesión en ese tiempo, tendrán que esperar otro ciclo completo, otro año, otra cuaresma, otra oportunidad que tampoco llegará sola. Eso fue lo que Teresa vio, eso fue lo que la obligó a escribir. Y entenderlo del todo requiere entender primero cómo ella miraba la cuaresma. No como un calendario de privaciones, sino como algo vivo, como un campo de batalla, y al mismo tiempo como el umbral de la mayor victoria que el mundo ha conocido jamás. La cuaresma no era para Teresa un tiempo de tristeza administrada. No era 40 días de privaciones que había que cumplir para quedar bien con Dios y volver después a la vida de siempre. Era, en su experiencia más profunda, un tiempo en que el velo entre lo visible y lo invisible se adelgazaba de una manera que el resto del año no se adelgazaba igual. Un tiempo en que las almas que ya partieron estaban, de alguna manera que ella no sabía explicar del todo, pero que había sentido demasiadas veces para ignorarlo, más cerca. No de manera fantasmal,
no de manera que asustara, sino de una manera que pedía algo, que esperaba algo de los que todavía estamos aquí. Teresa pasó años de su vida interior sin entender del todo esta cercanía. La sentía durante la Cuaresma como una especie de peso suave en el pecho, una conciencia de que había alguien del otro lado que necesitaba su oración más en estos días que en otros. No lo explicaba como una emoción pasajera, ni como melancolía estacional. Lo explicaba como una percepción espiritual que se fue volviendo más nítida a medida que su vida interior se profundizaba. Y cuando esa percepción alcanzó la claridad suficiente, lo que encontró al otro lado no era vago ni difuso. Eran almas concretas, con nombres, con historias, con un tipo de sufrimiento que no era el del cuerpo sino el del alma, que todavía no ha terminado de ser purificada y que sabe, con una lucidez que nosotros no tenemos, cuánto le falta y cuánto depende del amor de los que quedaron atrás. Eso es el purgatorio según Teresa, no un lugar de castigo arbitrario impuesto desde afuera, no una pena que Dios aplica a quienes no alcanzaron cierto puntaje de virtud, sino el proceso natural y misericordioso de un alma que ama a Dios, que quiere estar con Él, que ya no puede pecar porque ya salió del tiempo, pero que todavía carga con el peso de lo que no fue purificado mientras vivía. Como una persona que quiere abrazar a alguien que ama con todo su corazón y descubre que sus manos todavía están sucias y que no puede dar ese abrazo sin antes limpiarlas. El sufrimiento no es el rechazo de Dios. Es la distancia que el alma misma reconoce entre lo que es y lo que necesita ser para recibir sin reservas lo que la espera. Y durante la Cuaresma, según la comprensión teresiana, esa distancia se vuelve especialmente sensible para las almas que están siendo purificadas. Porque la Cuaresma es el tiempo en que la Iglesia entera vuelve los ojos hacia la pasión de Cristo. Y la pasión de Cristo es exactamente lo que hizo posible el purgatorio, no como condena, sino como misericordia. Sin la pasión, el alma en deuda no tendría a dónde ir. Sin la muerte y la resurrección de Cristo, no existiría ese espacio de purificación en que el amor de Dios sigue trabajando sobre el alma que ya no puede trabajar sobre sí misma. El purgatorio es una obra de la misericordia pascual. Y cuando la Iglesia entera se orienta hacia esa misericordia durante estos 40 días, las almas que están siendo purificadas lo sienten de una manera que el resto del año no sienten igual. El hogar donde hay un católico que ora durante la Cuaresma no es entonces solo una casa. Es un punto de intercesión activa. Es un lugar desde donde se puede alcanzar a los que ya partieron con una eficacia particular que estos días habilita y que otros días no tienen de la misma manera. Y si en ese hogar se usa el agua bendita con fe, con intención, con un destinatario claro en el corazón, ese alcance se multiplica de una manera que Teresa no dudó en señalar con precisión en sus enseñanzas a las carmelitas. Pero aquí entra la advertencia, porque no es lo mismo usar el agua bendita en cualquier semana de Cuaresma que usarla en los días que preceden directamente al Domingo de Ramos. No es lo mismo hacerlo de memoria, como gesto automático, que hacerlo con la conciencia plena de lo que se está haciendo y por quién se está haciendo. Y hay algo más que Teresa consideraba indispensable para que el agua bendita cumpliera su función de canal entre los vivos y los que esperan. Una disposición interior sin la cual el gesto se queda en la superficie, como una palabra pronunciada en voz alta en una habitación vacía, con las sílabas correctas, pero sin nadie que las reciba. Esa disposición no es difícil de alcanzar. No requiere años de vida mística ni gracias extraordinarias. Está al alcance de cualquier persona que ore con sencillez y que ame a sus difuntos, pero requiere ser conocida y requiere ser practicada de una manera específica en los días correctos, no de cualquier manera en cualquier momento. Lo que ocurre en el hogar y en las almas de los difuntos cuando el Domingo de Ramos se acerca sin que nadie en esa casa haya hecho lo que Teresa advirtió que debía hacerse, no es un castigo, no es una condena,
Es simplemente una oportunidad perdida, una puerta que estuvo abierta y que nadie cruzó. Y Teresa consideraba eso suficientemente grave como para advertirlo con claridad, con ternura, pero sin suavizarlo tanto que perdiera su fuerza. Porque el amor verdadero no omite las advertencias necesarias. Las da con toda la delicadeza posible, pero las da. Lo que se abre espiritualmente en los días previos al Domingo de Ramos, lo que Teresa observó en sus visiones sobre el estado de las almas durante ese tiempo particular, es lo que vas a entender ahora. Y cuando lo entiendas, el agua bendita que tienes en tu casa va a dejar de ser el mismo objeto que era antes de que empezaras a escuchar esto. Hay visiones en los escritos de Teresa que la Iglesia aprobó, examinó y reconoció como parte auténtica de su experiencia mística. No todas son consoladoras. Algunas son de una dureza que ella misma describe como insoportable en el momento de recibirlas, aunque después trajeran una paz que ningún sufrimiento podía quitarle. Entre esas visiones hay varias que tienen que ver con el purgatorio, con el estado de las almas durante los tiempos litúrgicos fuertes y con lo que ocurre en esos periodos cuando los vivos oran con intención y cuando pasan los días sin hacerlo. Teresa no sistematizó estas visiones como si fueran un tratado teológico. No las presentó como un manual de instrucciones con pasos numerados y resultados garantizados. Las contó como lo que eran, experiencias que la marcaron profundamente, que la obligaron a cambiar su manera de vivir la oración y que ella sentía la responsabilidad de transmitir para que otros no perdieran lo que ella había estado a punto de perder por ignorancia. No por maldad, no por falta de fe, simplemente por no saber lo que nadie le había enseñado todavía. Y entre todas las visiones que recibió sobre el purgatorio, hay una característica que aparece repetidamente y que tiene que ver con algo que no esperaríamos encontrar en ese contexto: el tiempo litúrgico. Las almas que Teresa vio en estado de purificación no vivían el tiempo como nosotros. Para ellas, el tiempo del calendario no existía de la misma manera, pero el tiempo litúrgico de la Iglesia militante no les era indiferente ni invisible. Al contrario, era como una luz que llegaba desde el exterior de su condición y que las afectaba de maneras distintas según el momento del año en que la Iglesia estuviera viviendo sus misterios centrales. Cuando la Iglesia oraba en conjunto, cuando los fieles se reunían en torno a los misterios centrales de la fe con una orientación colectiva y deliberada, algo de esa oración llegaba a las almas en purificación con una intensidad que el resto del año no tenía. Como si la dirección unánime de tantos corazones hacia el misterio pascual creara una corriente que arrastraba consigo algo de gracia hacia los que estaban esperando en ese estado de amor sufriente y esperanzado. Los días previos al Domingo de Ramos eran, en lo que Teresa percibió, un umbral de características únicas dentro del ciclo litúrgico. Porque el Domingo de Ramos no es el inicio de la Semana Santa en sentido neutro o administrativo. Es el primer día de la semana en que la Iglesia revive con mayor intensidad el camino que Cristo hizo desde la aclamación hasta la cruz. Es el día en que la liturgia introduce en el corazón de los fieles una tensión que no estaba presente antes con esa misma fuerza. La tensión entre el hosana y el crucifícalo, entre la palma agitada con alegría y la corona de espinas que llegará en cuestión de días. Esa tensión no es un recurso dramático de la liturgia. Es la tensión real del misterio de la redención, condensada en una sola semana, comenzando con ese domingo de entrada triunfal que ya lleva en sí la sombra de lo que viene. Para las almas en purificación, según lo que Teresa describió en sus escritos y en sus enseñanzas orales transmitidas por sus hermanas, esa entrada en la Semana de Pasión representaba algo que ella comparaba con el momento en que un proceso largo llega a su punto decisivo. No es todavía la curación, no es todavía la liberación, pero es el momento en que todo lo que se ha estado preparando empieza a mostrar si fue suficiente o si necesita algo más.
Y lo que los vivos hacen o no hacen en los días que preceden a ese domingo determina en parte con cuánta fuerza esa corriente de gracia pascual llega a las almas que más la necesitan. Teresa observó algo que la afectó con una intensidad que ella misma reconoce como difícil de sostener. Vio almas que llegaban al umbral del triduo pascual, con un peso que no tenían que seguir cargando. Almas que estaban más cerca de lo que ellas mismas sabían de recibir, el alivio que la misericordia de Dios tenía preparado para ellas, pero que llegaban a ese umbral sin haber sido alcanzadas por la intercesión de sus seres queridos en los días previos. No porque sus familiares no las amaran, no porque fueran malos católicos o personas de poca fe, sino únicamente porque nadie les había enseñado que esos días específicos eran una oportunidad distinta, una oportunidad con una ventana de tiempo limitada que no se repetía de la misma manera hasta el siguiente año litúrgico. Eso es lo que Teresa vio. Y eso es lo que la movió a instituir en sus conventos prácticas muy concretas para esos días. Prácticas que sus hermanas mantuvieron vivas durante generaciones como parte de la herencia espiritual de la Reforma Carmelita. Prácticas que con el tiempo se fueron perdiendo fuera de los muros de los conventos, en el mundo de los fieles ordinarios que aman a sus difuntos y oran por ellos, pero que nunca recibieron esta enseñanza particular. Hay una parte de lo que Teresa vio que todavía no hemos mencionado. La parte que explica por qué el agua bendita específicamente, y no otro sacramental, es el canal que ella señaló para estos días. El vínculo que ella encontró entre este sacramental y la manera en que Cristo mismo caminó hacia Jerusalén esa semana. Ese vínculo es la clave que da sentido completo a todo lo demás. Y está en sus propias palabras, escritas con la claridad directa que caracterizaba todo lo que Teresa ponía en papel cuando quería que algo no se olvidara. En el capítulo 31 de su libro de la vida, Santa Teresa de Ávila escribió algo que sus confesores subrayaron, que sus contemporáneos debatieron y que la Iglesia terminó reconociendo como parte del cuerpo auténtico de su experiencia mística. No es una frase suelta extraída de contexto. Es el resultado de años de observación interior, de confrontación con lo que ella misma no quería creer al principio, y de una honestidad espiritual que no le permitía suavizar lo que había visto para hacerlo más cómodo ni más fácil de aceptar. En sus propias palabras, Santa Teresa escribió que el agua bendita tiene virtud muy particular contra los demonios y que ella misma la había comprobado muchas veces y que su alma se consolaba y fortalecía con una rapidez que no podía atribuir a sugestión ni a imaginación propia, porque los efectos eran demasiado concretos y demasiado consistentes para ser explicados de esa manera. Hasta aquí muchos conocen esta cita. Es la parte que se repite en catequesis y homilías cuando se habla del agua bendita como sacramental de protección. Pero lo que viene justo después, en ese mismo capítulo, es lo que generalmente se omite. Y es lo que cambia completamente el alcance de lo que Teresa está diciendo, porque ella no se detiene en la función defensiva del agua bendita, da un paso más. Y ese paso tiene que ver directamente con los difuntos, con las almas que esperan, con la intercesión que los vivos pueden ejercer a través de este sacramental de una manera que ninguna otra práctica devocional reemplaza con la misma eficacia en los tiempos litúrgicos fuertes. Teresa escribe que en varias ocasiones, cuando oraba de manera explícita por personas que ya habían muerto, sintió que el uso del agua bendita acompañado de una intención clara y pronunciada producía en su experiencia interior una respuesta que no encontraba cuando oraba sin ese acompañamiento. No una emoción, no un consuelo subjetivo, sino algo que ella describe como una apertura, como si el agua bendita funcionara no solo como escudo, sino como puerta. Una puerta entre su oración y el destinatario de esa oración que estaba al otro lado del tiempo, en un estado que ella no podía ver con los ojos del cuerpo, pero que podía tocar de alguna manera real y consistente,
a través del canal que la Iglesia había consagrado y mantenido abierto desde los primeros siglos de la fe. La diferencia entre usar el agua bendita como escudo y usarla como puerta es exactamente la diferencia entre una devoción que nos protege a nosotros y una devoción que intercede por otros, entre un gesto que mira hacia adentro y un gesto que mira hacia el otro lado. Teresa consideraba que los fieles necesitaban aprender a usar el agua bendita de las dos maneras, no solo de una. Pero en los días que preceden al Domingo de Ramos, su insistencia era siempre sobre la segunda función, sobre la puerta, sobre los difuntos que estaban esperando que alguien en la tierra recordara que esos días eran distintos a todos los demás del año. La razón teológica que Teresa daba para esta distinción es la siguiente: la eficacia de la intercesión no depende únicamente de la fe del que ora, ni del mérito del sacramental que usa. Depende también del tiempo litúrgico en que se ora. No de manera mecánica, no como si Dios tuviera ventanas de disponibilidad que se abren y se cierran en el calendario, sino porque los tiempos litúrgicos no son convenciones humanas que la Iglesia estableció por costumbre o por organización. Son la Iglesia viviendo los misterios de Cristo en el tiempo histórico. Y cuando la Iglesia vive un misterio, ese misterio está real y espiritualmente activo en la vida de la comunidad creyente, no solo recordado como un evento del pasado. La pasión de Cristo no es únicamente algo que ocurrió hace 2000 años en Jerusalén y que la liturgia conmemora como un aniversario. Es un misterio eterno que la liturgia hace presente de manera real, sacramental, operante en la vida de la Iglesia cada vez que ella lo celebra. Y cuando ese misterio está siendo hecho presente por toda la Iglesia durante la Semana Santa, su poder redentor está activo de una manera particular, disponible de una manera que no lo está igual en julio, en octubre, en cualquier domingo ordinario del año. Entonces, usar el agua bendita por los difuntos en los días previos al Domingo de Ramos es usar ese sacramental. En el momento en que la puerta entre la Iglesia militante y la Iglesia purgante está más abierta que en ningún otro momento del ciclo litúrgico. No es una creencia popular sin fundamento. Es la lógica interna del misterio pascual aplicada a la comunión de los santos. Y es lo que Teresa enseñó con una precisión que sus hermanas no olvidaron, porque la vieron practicar, no solo la escucharon explicar. La advertencia concreta de Teresa era esta: no llegues al Domingo de Ramos sin haber preparado tu corazón y tu hogar, sin haber usado el agua bendita con intención explícita por las almas que más amas y que más necesitan tu intercesión en ese tiempo de gracia extraordinaria. No porque, si no lo haces, vayas a sufrir alguna consecuencia, sino porque si no lo haces, pierdes algo que no se recupera hasta el año siguiente. Una oportunidad que estará disponible durante esos días contados y que sin tu participación activa pasará sin que nadie la aproveche para los que dependen de tus oraciones. Eso es la advertencia, completa, con nombre y con fecha. Y ahora que la conoces, la pregunta ya no es si usarás el agua bendita antes del Domingo de Ramos. La pregunta es cómo, con qué palabras, en qué momento del día, con qué disposición interior. Porque Teresa no dejó la advertencia sin respuesta, dejó también la práctica. Y la práctica tiene una precisión que vas a reconocer en cuanto la escuches, como si una parte de ti la hubiera estado esperando sin saber que la estaba esperando. En los conventos que Teresa fundó, la semana previa al Domingo de Ramos no era una semana ordinaria de Cuaresma. Era una semana de preparación deliberada, con prácticas específicas que Teresa había establecido no como norma escrita en las constituciones, sino como tradición viva transmitida de priora en priora, de maestra de novicias en maestra de novicias, de generación en generación dentro de la Reforma Carmelita. Una tradición que ella misma supervisó mientras vivió, que corrigió cuando se distorsionaba, que volvía a explicar cuando veía que se estaba practicando de manera mecánica y vacía, sin la intención que era su alma. El centro de esa preparación era el agua bendita,
no como elemento único ni exclusivo, pero sí como elemento articulador de todo lo demás que se hacía durante esa semana. Porque Teresa entendía el agua bendita en esos días específicos como el hilo que conectaba la oración personal de cada monja con la oración litúrgica de la Iglesia entera, y a ambas con las almas que estaban siendo purificadas en el purgatorio y que en esos días se encontraban en una condición particular de apertura a la gracia que llegaba desde la tierra a través de la intercesión de los vivos. La primera práctica era sencilla en su forma pero exigente en su fondo. Cada mañana de esa semana, al levantarse, antes de la oración mental y antes del rezo del oficio divino, la primera acción de la monja debía ser tomar el agua bendita que guardaba en su celda y hacer con ella la señal de la cruz lentamente, no deprisa, no como parte de una rutina que el cuerpo ejecuta mientras la mente está en otro lugar, con la mente presente y el corazón orientado, con la conciencia del bautismo recibido, de la gracia que ese bautismo dio y que seguía siendo real y operante, y con un nombre en el corazón, el nombre del difunto por quien se ofrecía ese gesto. No varios nombres a la vez, porque Teresa enseñaba que la intención dispersa dispersa, un nombre, una alma, un gesto ofrecido con toda la fe que esa mañana podía reunirse. Eso parece simple, y lo es en su forma externa, pero hacerlo con verdad, con la presencia interior que requiere todos los días de esa semana, sin que la costumbre lo vacíe, ni que la prisa lo reduzca a un automatismo, requiere una decisión nueva cada mañana. Una decisión de estar. De no dejar que el agua bendita sea simplemente agua fría en la punta de los dedos, sino que sea lo que la Iglesia quiso que fuera cuando un sacerdote pronunció sobre ella las oraciones de bendición. Un canal de gracia vivo, activo, dirigido hacia alguien que lo necesita y que no puede pedirlo por sí mismo. La segunda práctica tenía lugar al final del día, en la hora que precedía al gran silencio. Cada monja debía recorrer los 4 rincones de su celda rociando agua bendita en silencio, sin fórmulas recitadas en voz alta, sin gestos elaborados, solo con una intención sostenida en el corazón durante esos minutos breves, que el espacio donde había vivido ese día, donde había orado y trabajado y luchado y descansado, se convirtiera en una ofrenda por las almas de quienes alguna vez habían pedido oraciones a las hermanas y que seguían esperando, los que habían muerto con deudas espirituales pendientes, los que no tenían nadie que orara por ellos con constancia, los que estaban cerca de recibir la purificación completa y necesitaban solo un poco más de intercesión para cruzar el umbral. Teresa insistía en algo que sus hermanas repitieron en los testimonios escritos que dejaron sobre su manera de enseñar, que la cantidad de agua no importa, que no se trata de rociar mucho ni de hacerlo con gestos amplios y visibles. Se trata de rociar con fe encendida. Una sola gota de agua bendita ofrecida con fe viva y con intención clara vale más, en términos espirituales, que un recipiente entero vaciado de manera mecánica sin que el corazón esté presente en el gesto. No porque Dios mida en volúmenes ni compare cantidades, sino porque la fe es el canal real a través del cual la gracia fluye, y el agua bendita es el signo externo de ese canal interior. Y los signos externos necesitan estar habitados desde adentro para cumplir la función para la que fueron establecidos. Hay una tercera práctica que Teresa reservaba específicamente para la tarde del sábado anterior al Domingo de Ramos. Esta práctica tiene una dimensión que excede la celda individual y la oración personal. Tiene que ver con el hogar entendido como espacio de intercesión, con lo que ocurre cuando el agua bendita se usa no solo para la propia santificación, sino para convertir el lugar donde vivimos en un punto de encuentro entre los que todavía estamos en el tiempo y los que esperan en la misericordia de Dios. Teresa comprendía el hogar como una iglesia pequeña, no de manera metafórica, sino en un sentido espiritual real. El hogar donde hay fe, donde se ora,
donde se usa el agua bendita con intención, donde se recuerda a los difuntos con amor y no solo con nostalgia, ese hogar está conectado a la Iglesia Universal de una manera que tiene consecuencias. Lo que ocurre en ese hogar importa más allá de sus paredes. Y en los días previos al Domingo de Ramos, esa importancia se multiplica porque el tiempo litúrgico que se está viviendo multiplica la potencia de todo lo que se hace con fe dentro de ese espacio. Lo que Teresa enseñó para esa tarde de sábado, los gestos concretos y las palabras precisas que ella transmitió a sus hermanas para ese momento específico del año, es lo que conecta todo lo que has escuchado hasta aquí con lo que falta por escuchar. Porque esa práctica no es solo una devoción más, es la respuesta completa a la advertencia que Teresa dio. Es lo que ella quería que sus hermanas, y a través de ellas, todos los fieles que pudieran escucharla, hicieran antes de que el Domingo de Ramos llegara. Antes de que la puerta se abriera del todo y ellos no estuvieran preparados para cruzarla. El sábado antes del Domingo de Ramos tiene una cualidad espiritual que Teresa describía con una imagen que sus hermanas recordaban siempre. Decía que ese día era como el momento en que alguien se prepara para recibir a un huésped muy importante y querido que lleva mucho tiempo sin venir. La casa todavía no está lista. El huésped no ha llegado todavía. Pero ya se sabe que mañana estará aquí. Y en ese espacio entre el todavía no y el ya viene, hay una tensión de amor y de espera que es única, que no existe de la misma manera ni el día anterior ni el día posterior, solo en ese umbral, solo en esa tarde de preparación que precede la entrada. El Domingo de Ramos es la entrada de Cristo a Jerusalén, que la Iglesia revive cada año no como representación teatral, sino como participación real en el misterio. Y el sábado que lo precede es el día en que el corazón del fiel que ha preparado bien su cuaresma está exactamente en ese punto de tensión que Teresa describía. Sabe lo que viene, sabe el peso de lo que la semana traerá y sabe también, si ha recibido la enseñanza correcta, que tiene en sus manos algo que puede hacer en esas horas de preparación que no podrá hacer con la misma eficacia una vez que la liturgia del domingo haya comenzado. La práctica que Teresa instituyó para esa tarde comenzaba en la hora de la oración vespertina, cuando la luz del día empezaba a cambiar y el convento se preparaba para el silencio de la noche. Cada monja tomaba el recipiente de agua bendita de su celda, no un recipiente grande, no una cantidad que impresionara, el mismo pequeño frasco o vasija que guardaba junto a su cama o junto al crucifijo de su pared, y comenzaba a recorrer su celda en silencio, rociando las paredes, el suelo, el umbral de la puerta, el lugar donde rezaba, sin palabras en voz alta, con una sola intención sostenida sin interrupción durante todo ese recorrido, que ese espacio se convirtiera en ofrenda, que todo lo que había ocurrido ahí durante esa semana, cada oración, cada acto de mortificación, cada momento de lucha interior y cada instante de paz recibida, fuera ofrecido en ese gesto por las almas que esperaban. Después del recorrido de la celda, Teresa añadía algo que diferenciaba esta práctica del sábado de las prácticas de los días anteriores de la semana. Una vez terminado el recorrido en silencio, la monja se arrodillaba en su lugar de oración y nombraba en voz baja, uno por uno, a los difuntos por quienes había estado ofreciendo sus gestos durante toda esa semana. No como una lista recitada deprisa, como quien pronuncia un nombre amado en la oscuridad, sabiendo que ese nombre llega a quien lo lleva, con el tiempo que cada nombre merecía, con el amor que cada historia particular inspiraba. Y al pronunciar cada nombre, rociaba una pequeña cantidad de agua bendita hacia el suelo, como quien planta una semilla en tierra que ya ha sido preparada durante días para recibirla. Teresa explicaba este gesto con una claridad a que sus hermanas transmitieron fielmente, que el nombre pronunciado con amor en ese momento, acompañado del agua bendita en vísperas del Domingo de Ramos, era como poner a esa alma en los brazos de la entrada triunfal de Cristo, como decirle a Cristo
que estaba a punto de comenzar el camino de su pasión redentor, que había una alma que necesitaba ser llevada en ese camino, que no podía caminar sola, que alguien en la tierra la estaba encomendando con fe y con agua bendita en la víspera de su entrada, para que no quedara atrás cuando la corriente de gracia pascual comenzara a fluir. Eso no es magia. No hay en este gesto ningún automatismo ni ninguna creencia en fuerzas independientes de la voluntad de Dios. Es intercesión. Es usar el lenguaje de los sacramentales que la Iglesia puso en manos de los fieles precisamente para esto, para que la comunión de los santos no sea solo una doctrina que se profesa en el credo, sino una práctica viva que se ejerce con el cuerpo, con los gestos, con el agua bendita que moja los dedos y el suelo de piedra o de madera de la habitación donde vivimos. Y lo que el Domingo de Ramos activa al día siguiente, una vez que la liturgia comienza con la bendición de las palmas y la proclamación del Evangelio de la entrada de Cristo, alcanza también a las almas que fueron nombradas la tarde anterior, no porque la liturgia funcione de manera automática, sino porque la disposición del corazón del fiel que entra en esa liturgia llevando nombres, llevando intenciones, llevando el recuerdo vivo de sus difuntos, preparado durante toda una semana de gestos deliberados, crea una continuidad de intercesión que la gracia litúrgica puede sostener y amplificar de una manera que sin esa preparación no sería posible de la misma manera. Teresa lo vivió, lo enseñó, lo practicó hasta el final de su vida. Y hay algo en esta enseñanza que cuando se escucha por primera vez con el corazón abierto, produce una sensación que es difícil de nombrar con precisión, como si algo que siempre estuvo ahí, disponible, esperando ser usado, finalmente encontrara las manos que lo estaban buscando sin saber exactamente qué buscaban. Las almas que esperan tu intercesión no necesitan que seas perfecta, no necesitan que seas una mística ni una teóloga, necesitan que tengas agua bendita, fe, y el nombre de ellas en tu corazón cuando llegue esa tarde de sábado que está más cerca de lo que crees. Teresa no habló solo de lo que los vivos podían hacer por los difuntos en estos días. Habló también de lo que ella misma percibió del lado de las almas que estaban siendo purificadas cuando ese tiempo llegaba. Y lo que percibió tiene una dimensión que pocas enseñanzas espirituales tocan con tanta honestidad y tanta ternura al mismo tiempo. Porque no es fácil hablar de lo que las almas en el purgatorio experimentan durante la Semana Santa sin caer en dos errores opuestos: el del sentimentalismo que lo suaviza todo hasta perder la verdad, o el del rigorismo que lo endurece todo hasta perder la misericordia. Teresa caminó siempre entre esos dos extremos con una precisión que solo dan los años de vida interior honesta. Lo que ella describió es esto: las almas que están siendo purificadas tienen una conciencia de Dios que los que todavía vivimos en el tiempo no podemos imaginar del todo. No ven a Dios todavía de manera directa, porque si lo vieran ya estarían en el cielo, pero lo perciben de una manera que hace que todo lo que las separa de Él sea insoportablemente claro, no como una oscuridad que no sabe lo que busca, sino como la oscuridad de una habitación cerrada cuando sabes con certeza que la luz está al otro lado de la puerta y que la puerta se abrirá, pero que todavía no se ha abierto. En ese estado de espera lúcida y dolorosa, los tiempos litúrgicos de la Iglesia militante son percibidos de una manera que Teresa describía como oleadas, no con regularidad mecánica, no como un reloj que marca horas, sino como oleadas de calor o de luz que llegan desde el exterior de su condición y que las mueven de una manera que ellas mismas no pueden controlar ni provocar. Cuando la Iglesia entera se orienta hacia el misterio pascual, cuando los fieles comienzan a vivir la Semana Santa con una intensidad particular, esas oleadas se vuelven más frecuentes y más sostenidas para las almas que están siendo purificadas. Y cuando alguien en la tierra ha preparado deliberadamente su intercesión durante los días previos, cuando ha usado el agua bendita con intención y ha pronunciado nombres con amor en vísperas del Domingo de Ramos,
esas oleadas llegan marcadas, llegan con una dirección, llegan como si llevaran escrito el nombre de quien las envió. Teresa describió visiones en las que veía el efecto de esta intercesión de una manera que la conmovía hasta las lágrimas. No por tristeza, por gratitud, por la certeza de que lo que los vivos hacen con fe por sus difuntos llega de verdad. No se pierde en el camino, no queda flotando en el aire sin destinatario, llega. Y en los días que preceden al Triduo Pascual, llega con una potencia multiplicada que el alma que lo recibe percibe de una manera que durante el resto del año no percibe igual. Pero Teresa también vio el otro lado. Vio almas que llegaban al umbral del Triduo Pascual sin haber recibido esa intercesión preparada. No porque sus seres queridos no las amaran, no porque nadie hubiera orado por ellas jamás, sino porque nadie había orado por ellas de esa manera específica, en esos días específicos, con esa disposición específica que multiplicaba la eficacia de todo lo demás. Y esas almas llegaban al umbral del misterio pascual con un peso que podrían no haber tenido que seguir cargando, con una distancia de Dios que podría luego haber sido acortada si alguien en la tierra hubiera sabido lo que estaba disponible para ellas en esos días y hubiera actuado en consecuencia. Eso era lo que más pesaba a Teresa cuando lo contaba. No el sufrimiento del purgatorio en sí mismo, que ella entendía como misericordia y no como castigo, sino la oportunidad perdida, la gracia disponible que nadie reclamó porque nadie supo que estaba ahí, el canal abierto que nadie usó porque nadie le había enseñado que en esos días ese canal tenía una capacidad distinta. Eso la movía a enseñar con urgencia, con la urgencia de quien sabe que el tiempo es real, que las oportunidades pasan y que el amor verdadero no puede conformarse con buenas intenciones si tiene a su alcance algo más concreto y más eficaz. Y hay algo que Teresa añadía siempre cuando llegaba a este punto de su enseñanza, algo que suavizaba la urgencia sin quitarle la verdad. Decía que Dios no abandona a ningún alma que murió en su amor, aunque nadie ore por ella, que la misericordia de Dios no depende de que nosotros hagamos todo correctamente, que el purgatorio es ya una obra de esa misericordia y que ningún alma que está en él está abandonada. Pero decía también que Dios quiso que la intercesión de los vivos fuera parte del proceso de purificación, no porque la necesite, sino porque nos la dio como regalo, como una manera de seguir amando a los que ya no están aquí, como una manera de que la muerte no sea el final del amor, sino solo un cambio en la manera de ejercerlo. El agua bendita usada con fe en los días previos al Domingo de Ramos es exactamente eso, un acto de amor que cruza el umbral de la muerte, que llega a donde tus brazos no pueden llegar, que dice, con un gesto pequeño y concreto, que no has olvidado, que sigues aquí, que sigues amando, y que estás dispuesta a usar todo lo que la Iglesia te dio para que ese amor llegue de la manera más eficaz posible a quien lo necesita. Pero ahora hay algo que necesitas saber sobre lo que puedes hacer tú, con lo que tienes en casa, en los días que quedan antes de que ese domingo llegue. Ahora ya sabes lo que Teresa advirtió. Ya no es una advertencia que le pertenece a ella ni a las carmelitas del siglo XVI. Es tuya, la recibiste. Y recibirla significa que lo que hagas o no hagas en los días que quedan antes del Domingo de Ramos ya no será por ignorancia, será por elección. Y esa diferencia importa, no porque Dios te juzgue por no haber sabido antes, sino porque tú misma sabrás ahora lo que tienes en las manos y lo que puedes hacer con ello. Lo primero que Teresa diría si estuviera aquí, sentada frente a ti, hablándote con esa voz directa y cálida que sus contemporáneos describían como imposible de olvidar una vez escuchada, sería esto: no te compliques, no busques un ritual elaborado que requiera objetos especiales o condiciones perfectas. La gracia de Dios no necesita perfección de tu parte para operar. Necesita fe, necesita intención. Necesita que estés presente en lo que haces,
aunque sea por un minuto, aunque tu vida esté llena de ruido y de obligaciones y de días que se terminan antes de que hayas hecho la mitad de lo que querías hacer. Lo que puedes hacer es esto: en los días que faltan antes del Domingo de Ramos, cada mañana al levantarte, antes de que empiece el movimiento del día, toma el agua bendita que tienes en casa. Si no tienes, consíguela en tu parroquia. Cualquier sacerdote puede dártela. Es un sacramental que la Iglesia pone a disposición de los fieles sin condiciones. Toma esa agua y haz con ella la señal de la cruz lentamente, con los ojos abiertos o cerrados, como te resulte más natural, pero con un nombre en el corazón, el nombre del difunto por quien ofreces ese gesto esa mañana, solo uno, el que primero llegue a tu mente, porque generalmente el primero que llega es el que más lo necesita o el que más cerca está de tu amor. No tienes que decir palabras largas ni perfectas. Puedes decir simplemente por ti, o que esto llegue a ti, o solo el nombre, pronunciado con toda la fe que tengas disponible en ese momento, que algunos días será mucha y otros días será apenas un hilo delgado, y ese hilo delgado es suficiente si está hecho de amor verdadero. Teresa lo decía de muchas maneras distintas y siempre llegaba al mismo lugar, que Dios no mide la cantidad de fe, sino la autenticidad de ella, que un acto pequeño hecho con el corazón entero vale más que 100 actos grandes hechos de memoria. Por la tarde, si puedes, recorre los espacios de tu casa rociando agua bendita en silencio. No tienes que recorrer toda la casa si no tienes tiempo. Basta con la habitación donde más oras, o la entrada, o el lugar donde guardas las fotografías de tus difuntos. El espacio que sientes más tuyo, más cargado de memoria y de amor. Rocíalo en silencio con la misma intención que pusiste en el gesto de la mañana. Esa continuidad entre el amanecer y el atardecer crea algo que Teresa describía como una cadena de intercesión que dura todo el día, que no se interrumpe aunque tú estés en otras cosas, que sigue activa mientras vives tu día ordinario porque fue bien iniciada en la mañana y bien cerrada en la tarde. Y la tarde del sábado anterior al Domingo de Ramos, haz lo que Teresa enseñó. Toma tiempo, aunque sean 20 minutos. Siéntate en el lugar donde oras. Toma el agua bendita y nombra uno por uno y en voz baja a los difuntos por quienes has estado ofreciendo tus gestos durante esa semana. No deprisa, con el tiempo que cada nombre merece, y al pronunciar cada nombre, con la pequeña cantidad de agua bendita que caiga de tus dedos o que rocíes suavemente hacia el suelo o hacia el altar pequeño que tengas en casa, dile a Dios que esa alma va contigo al domingo, que cuando entres en la liturgia del Domingo de Ramos, que cuando recibas la palma bendita y escuches el Evangelio de la entrada de Cristo a Jerusalén, esa alma va en tu corazón, que no la dejas afuera, que la llevas, que usas el canal que la Iglesia te dio para que ella también pueda recibir algo de la corriente de gracia que ese misterio derrama. Eso es todo. No hay más pasos, no hay condiciones que cumplir previamente ni fórmulas que aprender de memoria. Hay agua bendita, hay un nombre amado, hay fe y hay un tiempo litúrgico que amplifica todo lo que se hace con esos 3 elementos durante estos días. Teresa pasó años de vida interior llegando a esta simplicidad, porque la verdad espiritual más profunda siempre termina siendo simple cuando se la despoja de todo lo que no es esencial. Lo que está a punto de llegar es el Domingo de Ramos, la entrada de Cristo, el inicio de la semana más santa del año. Y tú tienes ahora algo que la mayoría de los fieles que entrarán ese domingo a la iglesia no tendrán: la advertencia de Teresa, la práctica que ella transmitió, la conciencia de que el agua bendita que llevas en el corazón ese día, preparada durante una semana de gestos deliberados y amorosos, llega a donde necesita llegar. Llega a los que esperan, llega con el peso de la pasión de Cristo que ese domingo empieza a vivirse de la manera más intensa del año. Llegas al Domingo de Ramos preparada. Y los que amas, los que ya no están aquí,
pero que siguen siendo tuyos en la comunión de los santos, llegan contigo. Llegaste hasta aquí. Y eso no es poca cosa. En un mundo que te pide que vayas deprisa, que consumas y pases a lo siguiente, que no te detengas demasiado en ningún lugar, porque siempre hay algo más urgente esperando, tú elegiste quedarte, elegiste escuchar, elegiste darle a esto el tiempo que merece. Y lo que recibiste hoy no es información que se guarda en la memoria y se olvida la semana que viene. Es algo que ya cambió la manera en que vas a tocar el agua bendita la próxima vez que la tengas en los dedos. Algo que ya puso un nombre en tu corazón que antes estaba ahí, pero que ahora tiene una dirección más clara, un canal más consciente, una manera concreta de llegar a donde siempre quisiste que llegara. Santa Teresa de Ávila no te habló hoy desde los libros de historia ni desde los estantes de una biblioteca. Te habló desde la misma fe que tú tienes, desde el mismo amor a los difuntos que tú conoces, desde la misma certeza de que la muerte no es el final del amor, sino solo el momento en que el amor tiene que aprender un idioma nuevo. Y ella te enseñó palabras de ese idioma, gestos, intenciones, momentos del día y momentos del año en que ese idioma se vuelve más fluido, más potente, más capaz de cruzar el umbral que separa tu mundo del mundo de los que esperan. Lo que Teresa advirtió sobre el agua bendita antes del Domingo de Ramos no era una advertencia de miedo, era una advertencia de amor, del mismo amor maternal con que ella guiaba a sus hermanas carmelitas cuando veía que estaban a punto de perder algo precioso por no saber que lo tenían. Tú ya sabes que lo tienes. Ya no puedes no saberlo. Y eso es un regalo que no todas las personas que entrarán este Domingo de Ramos a la iglesia con su palma en la mano habrán recibido. Tú lo recibiste hoy. Úsalo. Hay algo más que Teresa te diría antes de despedirse. Algo que decía siempre que terminaba de enseñar algo importante, porque conocía la tendencia del corazón humano a recibir una enseñanza con emoción y a dejarla enfriarse antes de que llegue la ocasión de practicarla. Te diría que no esperes el momento perfecto, que no esperes sentirte suficientemente devota, suficientemente preparada, suficientemente digna de que tus gestos sean escuchados, que la dignidad no viene antes del gesto sino dentro de él, que cada vez que tomas el agua bendita con fe, aunque seas la persona más imperfecta e inconstante del mundo, en ese momento estás siendo exactamente lo que Dios quiso que fueras. Alguien que ama y que usa lo que la Iglesia le dio para que ese amor llegue más lejos de lo que sus propias fuerzas podrían llevarlo. El Domingo de Ramos está cerca. Los días que quedan son pocos y son suficientes. ¿Tienes agua bendita o puedes conseguirla? Tienes nombres en el corazón que no hacen falta que nadie te recuerde porque están grabados ahí con una tinta que no se borra. Y tienes ahora la enseñanza de Teresa para darle a esos nombres una dirección, un canal, un momento en que todo lo que sientes por esas almas puede convertirse en algo que les llega de verdad. Eso es lo que vine a dejarte hoy. Y si algo de lo que escuchaste te movió, si algo encendió en ti esa certeza silenciosa de que esto era verdad antes de que terminaras de escucharlo, no lo guardes solo para ti. Hay alguien en tu vida, una amiga, una hermana, una madre, alguien que lleva tiempo cargando el peso de un difunto que ama y que no sabe que tiene en sus manos la posibilidad de aliviarlo de esta manera concreta. Comparte esto con ella, no como quien transmite información, como quien pasa una vela encendida en la oscuridad, porque la enseñanza de Teresa no fue pensada para guardarse, fue pensada para circular, para llegar a tantos corazones como sea posible antes de que los días pasen y la oportunidad se cierre. Y si hoy, después de todo lo que escuchaste, sientes que hay más que quieres conocer, más que Teresa tiene para decirte sobre la vida interior, sobre los difuntos, sobre la oración que llega y la oración que se queda en la superficie, sobre los misterios que la Iglesia guarda en su tradición y que muy pocas personas conocen con este nivel de detalle, entonces lo que estás buscando ya está esperándote.
Hay una enseñanza que Teresa dejó sobre lo que ocurre con las almas de nuestros difuntos en los días del Triduo Pascual específicamente, sobre lo que sucede el Viernes Santo, el Sábado de Gloria y el Domingo de Resurrección en el Purgatorio, sobre lo que los vivos pueden hacer en esos 3 días que no pueden hacer en ningún otro momento del año litúrgico. Es la continuación natural de lo que recibiste hoy. El siguiente paso en la misma dirección. Y cuando termines este video lo encontrarás ahí, esperándote, listo para darte lo que todavía no has recibido. Gracias por quedarte. Gracias por darle a tus difuntos el tiempo que merecían hoy. Gracias por ser el tipo de persona que no se conforma con un amor superficial, sino que busca la manera de que ese amor llegue completo, con toda su fuerza, al lugar donde más se necesita. En sus propias palabras, Santa Teresa escribió que el alma que ama de verdad no descansa hasta que siente que su amor ha llegado, que ha tocado, que ha hecho algo, que el regreso que espera del amor dado no es aquí, en esta vida que pasa, sino allá, donde nada se pierde y donde todo lo que se hizo con fe y con amor permanece para siempre. Que Dios te bendiga. Que Santa Teresa te acompañe en estos días santos y que cada gota de agua bendita que ofrezcas antes del Domingo de Ramos llegue cargada de tu amor exactamente a donde necesita llegar.